Bienvenidas a todas y a todos. Mutual de Seguridad, en su constante preocupación por el cuidado de la salud de los trabajadores de las micros, pequeñas y medianas empresas, se hace presente en esta iniciativa colaborativa para ayudar a la reactivación económica de estas importantes empresas de nuestro país. Hoy día los queremos invitar a conversar sobre la adaptación al cambio en tiempos de COVID-19. Mi nombre es Álvaro Ayala Gornal, soy psicólogo y facilitador de Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Quizás sería interesante poder inspirarnos, ¿no?, en lo que Darwin señaló en alguna oportunidad en nuestra historia. Mencionó que las especies o los seres más fuertes son los que sobreviven a lo largo del tiempo. Sin embargo, nuestra historia y el tiempo, en la medida que ha ido transcurriendo, ha demostrado algo completamente distinto. Ha demostrado y ha señalado que quienes sobreviven, particularmente a situaciones complejas, son los que saben adaptarse mejor a esos cambios. Y cuando hablamos de adaptarse mejor, es decir, a generar cambios internos que nos permiten o nos permitan, ¿no es cierto?, convivir con una realidad que es dinámica, que es cambiante, que es transformadora y que muchas veces nos exige también entonces a nosotros realizar cambios en la misma sintonía. Desde esa perspectiva entonces, si son aquellos que se adaptan mejor a los cambios, podríamos decir que poseen ciertas habilidades o cualidades que permiten precisamente esa transformación. ¿Y de qué estamos hablando? Precisamente de esa capacidad de resistir, no desde la oposición, no desde el oposicionismo, sino que de resistir desde esa fuerza, ¿no es cierto?, desde ese ímpetu frente a los vaivenes de la vida y también a la flexibilidad, esa flexibilidad que nos permite esa adaptación a nuevas realidades. Muchas veces la vida en esos cambios nos ofrece primero una incomodidad, sin duda, ¿verdad? Porque de alguna manera estábamos acostumbrados a algún modelo de hacer nuestra vida. Y ese cambio que genera esa incomodidad manifiesta entonces en nosotros un malestar. Un malestar que al final de cuentas decimos esto se me hace difícil, esto se ha convertido en una situación agotadora, precisamente porque yo trato de mantener mi misma postura frente a una realidad que ha cambiado. Y en consecuencia, los resultados no necesariamente son los que yo deseo. Entonces, mi flexibilización, que parte precisamente por aceptar que la situación ha cambiado, permite de alguna manera conducir de mejor forma nuestros recursos personales y también nuestros recursos, ¿no es cierto?, que el entorno me provee. Y ese proceso que me permite, primero, aprender. ¿Qué es aprender? Es conocer que la situación ha cambiado y también conocer y aprender de mí que yo tengo las posibilidades y recursos para adaptarme a esas nuevas realidades. Eso es tremendamente importante, porque de alguna manera también nos da la información de que somos sujetos constantes de cambio. Así como cambia el ambiente, cambiamos nosotros. Y eso implica renovación. Generalmente, y esto tiene que ver con un tema a veces cultural, las personas construimos un espacio en donde buscamos sentirnos confortables. Es decir, construimos un nido, por decirlo de una manera simbólica, ¿verdad?, que nos provee de todo aquello que necesitamos. Pero como decíamos anteriormente, nosotros tenemos necesidades que satisfacer y esas necesidades van cambiando en el tiempo. Y me doy cuenta que en la medida que hay una transformación, ese nido que yo he creado o que hemos creado en colectivo, que me otorga ese confort, también me otorga un límite. ¿Y en qué sentido un límite? Porque las nuevas necesidades, para ser satisfechas, necesitan de recursos que están más allá de esa zona que yo he construido. Por lo tanto, muchas veces
estando en esa situación de confort, comienzo en algún minuto ya no a sentirme tan satisfecho como en un inicio. ¿Por qué? Porque ya no me provee lo que hoy necesito. Quizás en un tiempo pasado así fue, pero hoy la necesidad es distinta. Por lo tanto, parece que tengo que romper esa zona, cruzar esa frontera. Sin embargo, a muchos nos da temor aquello, porque ese es empezar a transitar en un lugar y en un espacio que no conozco. Y en consecuencia, muchas veces renuncio a la aventura y me quedo en ese lugar. Pero más que sentir seguridad, empiezo a experimentar insatisfacción. Es decir, de alguna manera ya pierdo la motivación frente a las cosas. ¿Por qué? Porque me he acostumbrado a la rutina, me he acostumbrado, ¿no es cierto?, a lo cotidiano, donde la novedad cada vez se hace menor. Y eso genera un impacto en cada uno de nosotros, un impacto que de alguna manera nos baja la energía vital, el entusiasmo por la vida y el entusiasmo también, ¿no es cierto?, por desarrollar nuevas habilidades. Por lo tanto, ese espacio, entre comillas, como aparece en el texto, de seguridad, parece que ya no me está otorgando aquello, sino que todo lo contrario, me está otorgando una limitación frente a la vida. ¿Eso qué implica? Que parece que vamos a tener que atrevernos a cruzar esa frontera de cambio, esa frontera que me saca de la zona de confort. Es que me da miedo, podría decir. Por supuesto, pero el miedo no nos tiene que paralizar. El miedo es una señal que nos indica que tenemos que ser cuidadosos, entonces, que tenemos que ser observantes del camino, que tenemos que ser cautelosos, pero no temerosos a dar un paso, sino que cuidadosos y responsables en el mismo. ¿Y eso qué nos va a permitir? Primero, ¿no es cierto?, reconocer y conectarnos con esos recursos que tenemos para explorar la vida. ¿Se recuerdan cuando pequeños de pronto salíamos a explorar en un acampado, en algún lugar donde estábamos de paseo o de viaje? Estaba toda esa curiosidad, ¿verdad?, de ir descubriendo qué es lo que había en el camino, qué bichitos, qué tipo de vegetación, en fin. Bueno, la vida es eso. La vida es una extraordinaria aventura y que esa curiosidad nos permite precisamente ir descubriendo nuevos caminos, caminos que nos generan una motivación mayor que aquel espacio ultra conocido, ¿verdad?, que ya no nos otorga novedad. Entonces, en la medida que nos aventuramos, vamos observando en nosotros mismos también esas cualidades que nos permiten ir más allá de los lugares conocidos. Y de alguna manera el miedo empieza a disminuir y empieza a ocurrir algo interesante, el aprendizaje. Ese mismo que teníamos cuando pequeños al descubrir que existían tales o cuales insectos o plantas, hoy día vamos descubriendo que hay ciertas realidades que nos otorgan también nuevos conocimientos, nuevas oportunidades y también en nosotros mismos. Esos recursos que hoy día florecen en este espacio de búsqueda. ¿Y eso qué nos lleva? Al crecimiento sin duda alguna, porque se produce un cambio en nosotros. Y ese crecimiento nos invita a generar nuevas realidades en cada uno de nosotros. Sin embargo, hay algo que es importante saber y tener presente, que cuando yo opto por un espacio donde me comienzo a sentirme seguro de mí mismo, siempre tengo que tener la capacidad de ir observándome y observando el espacio. Es decir, un- una cautela que no sea, digamos, inhabilitante, sino que todo lo contrario, que me permita ese autocontrol necesario para la vida. Porque muchas veces, y ha ocurrido, que algunos asumimos ese reto, nos atrevemos a ir más allá, explorar nuevos espacios, y de pronto nos inunda una confianza casi ciega, a tal punto que entramos en un desborde. Y eso nos lleva a una zona de descontrol, lo que ustedes pueden observar frente a su pantalla como la zona de pánico. Por lo tanto, no significa ir con el temor,
sino que ir desde la responsabilidad, desde la confianza, desde la observancia y particularmente desde el autocontrol. Y eso nos va a permitir entonces dar pasos seguros en esos nuevos lugares que necesitamos habitar, que necesitamos. Cuando digo necesitamos, estamos hablando de ese aspecto necesario en cada uno de nosotros. En ese mismo sentido, atreverse a salir de la zona de confort es abrir la oportunidad a nuevas experiencias y experiencias que de alguna manera nos van llenando desde el punto de vista de la satisfacción, desde el punto de vista del sentido en la vida, ¿no? Eso es tremendamente importante. Cuando yo sé que tengo que hacer un cambio, cuando siento, no pienso, siento que lo que estoy viviendo ya no me otorga, ya no me llena, ya no me genera el bienestar deseado. Entonces ahí hay un sentir que me está motivando de alguna manera a generar este cambio. Y este cambio, por supuesto, tiene que ser, como dijimos anteriormente, responsable, pero tiene que ocurrir. De lo contrario, ese sentir, la insatisfacción, me va a hacer mi existencia mucho más compleja en la medida que el tiempo transcurre. Nelson Mandela, que es otro gran hombre de nuestra historia humana, señaló en algún minuto lo siguiente: aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino que el que conquista ese miedo. Es decir, ese temor a romper ciertas fronteras nos invita precisamente a hacerlo, pero como él lo señala, de una forma valiente. Y una forma valiente tiene que ver no con ese avasallamiento de la fuerza, sino que de esa forma coherente, responsable, cuidadosa y cautelosa, que precisamente nos permite el atrevernos, pero también a la vez generar, ¿no es cierto?, el halo protector que necesitamos en todo momento de nuestra existencia. Interesante lo que Mandela nos transmite, ¿verdad? Lo que nos deja como legado, entre otros. Entonces, hablemos de los miedos. El miedo es una emoción que surge en nosotros cada vez que estamos frente a un riesgo. Eso no cabe la menor duda. Pero si yo no lo gestiono, como dice Mandela, ese miedo me puede paralizar. Entonces, ¿cómo yo puedo superar el miedo? ¿Cómo puedo conectarme con esa valentía? Bueno, aquí hay una serie de eh, comentarios que ustedes observan en la imagen que nos dan esas señales de cómo hacerlo. Primero, antes de cualquier aventura, de hecho cuando vamos de viaje, ¿verdad? Revisamos el equipaje que llevamos, ¿m? A ver si vamos con todos los elementos necesarios para esa travesía, no sé si de vacaciones o lo que sea. Revisamos si en la maleta va lo necesario para esa temporada. Bueno, cuando nos aventuramos en el buen sentido a nuevos escenarios, es importante tener claro que el principal equipaje son nuestras fortalezas y habilidades. Y por eso es importante tener ese inventario. ¿Cuáles son esas habilidades con las que yo cuento, ¿no? ¿Cuáles son esas virtudes? ¿Cuáles son esas competencias? ¿Cuáles son esas fortalezas? Porque en el fondo son esos los recursos que yo voy a tener que movilizar en cada situación. También importante que el miedo es necesario desde un punto de vista basal, porque es una campanilla de alerta que nos dice, ojo acá, cuidado aquí, observa bien. Entonces es el elemento que nos permite ser cautelosos. Y en la medida que somos cautelosos, sin duda, vamos a poder superar ciertas situaciones complejas. También es importante no olvidar que nosotros tenemos una capacidad creativa. Esta capacidad de reflexión, de razonamiento con que contamos las personas, nos permite construir estrategias adecuadas frente a ciertos momentos que tenemos que experimentar. Pero también tenemos que tener presente que somos seres sociales. Y somos seres sociales porque necesitamos de los otros para poder vivir. Y eso implica también, ¿no es cierto?, el derecho a pedir ayuda. ¿Por qué no?
Si todos nos tenemos que ayudar unos a otros. Nadie en su más absoluta soledad podría surgir en la vida. ¿Por qué? Porque somos seres que también tenemos ciertos límites, por lo tanto, la colaboración del otro me permite enriquecerme en la vida. Entonces, y bueno, y nuestra colaboración también enriquece a los otros, ¿no? Es un acto recíproco. Por lo tanto, el pedir ayuda es tremendamente importante, y distintamente del tipo de ayuda que sea. En ese sentido, no hay que tener pudor al respecto, ¿no? No es un signo de debilidad, sino que todo lo contrario, es reconocer el aporte del otro. Pero también es importante, cuando tengamos miedo, antes de paralizarnos, conversar con ese miedo. ¿Qué es conversar? Aquí lo señala la palabra reflexiona sobre aquel. Es decir, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué es lo que me genera este miedo? Porque de alguna manera estoy teniendo conexión entonces con algún aspecto vulnerable de mí. Y eso implica entonces poder construir un factor protector o integrar un factor protector que sea cónsono con esa debilidad, con esa fragilidad o vulnerabilidad. Los seres humanos tenemos vulnerabilidad, pero por supuesto, todos los seres vivos tenemos un grado de vulnerabilidad. Entonces, tampoco es un signo de, de ineficiencia o ineficacia. No, no. Nosotros tenemos fortaleza y tenemos debilidades. Eso es parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, en la medida que nosotros nos conectamos con el miedo, lo escuchamos, sin pudor, como dije anteriormente, podemos conocer y saber aquí es donde tengo que fortalecer, aquí es donde tengo que cuidar, porque estoy reconociendo ese punto vulnerable en mí. Entonces, para finalizar en esta lámina, el miedo no es un signo de debilidad como allí aparece, ¿verdad? Sino que es de prudencia, es de cautela, es de cuidado, el cuidado necesario que necesitamos en la vida para poder seguir experimentando la misma. Ah, y mira, me quedaba una más. Qué sorpresa. El miedo es una emoción que experimentamos frente a ciertas amenazas. Esa es la señal. Cuando sientan miedo es porque hay una amenaza. Entonces tenemos que observar aquello. Y en la medida que generamos todas estas acciones, sin duda, esa amenaza va perdiendo poder, va perdiendo presencia, porque de alguna manera nosotros hemos construido la seguridad necesaria. Sin embargo, también hay emociones, así como el miedo se puede convertir en un elemento perturbador si es que no actuamos como lo acabamos de decir, también hay otras emociones que favorecen nuestro aprendizaje en la vida y particularmente cuando estamos explorando nuevas situaciones. Estas emociones que no favorecen el aprendizaje son, por ejemplo, el aburrimiento. El aburrimiento. ¿Qué significa? La pérdida del interés. Eso claramente habla no del ambiente, sino que habla de mis necesidades. Eso es tremendamente importante. Cuando se sientan aburridas, aburridos, no miremos al entorno que no me está ofreciendo algo atractivo, sino que primero mirémonos interiormente para saber qué es lo que hoy necesito para sentirme motivada, motivado. Eso es tremendamente importante, porque son procesos internos en virtud, ¿no es cierto?, de nuestras necesidades y no del medio ambiente. La desidia, por supuesto que también atenta al aprendizaje y que tiene que ver precisamente con el no cuidado de nuestra propia existencia, de nuestro propio vincularnos con la realidad. El miedo, como lo dijimos anteriormente, la rabia que es un resultado que queda de una insatisfacción, de un acto que podemos considerar injusto, particularmente obstaculiza el hacernos cargo de esa situación, porque la rabia conlleva tensión y no reflexión, conlleva oposición y no apertura, conlleva eh, agresión hacia el entorno y yo necesito del entorno para poder vivir. Entonces la rabia claramente no me está aportando frente a una necesidad de aprendizaje. Y la frustración, claro. Las personas tenemos muchas necesidades y no todos los recursos para satisfacer esas necesidades. Por lo tanto, la frustración va a aparecer muchas veces en nuestra vida.
Y si yo me quedo solamente en la frustración, ¿qué implica aquello? Inmediatamente, ¿no es cierto?, el desánimo, la baja del ímpetu. Y de hecho lo decimos, qué frustración más grande. No, oye, yo no tengo ganas ya. No, no, no sigo. Es decir, baja la energía vital. Sí, hay situaciones que nos van a frustrar, pero hay todo un universo a nuestro alrededor. Hay otros espacios que nos pueden generar la satisfacción. Entonces no nos rindamos frente a la frustración. Ya sabemos a partir del análisis que en este lugar o en este espacio ya no voy a tener la satisfacción deseada. Por lo tanto, tengo que moverme hacia otro lugar, tengo que mirar hacia otro punto cardinal, precisamente porque necesito moverme para generar la satisfacción necesaria. Bien, entonces escuchemos estas emociones porque pueden atentar a esta necesidad de aprender frente a cambios que han ocurrido en la vida. Pero así como existe el polo obstaculizador del aprendizaje, también existe otras emociones que nos favorecen, que nos estimulan. Y como por ejemplo la alegría. ¿Y cómo yo me puedo conectar con la alegría? Bueno, me puedo conectar precisamente observando aquellos aspectos que me llenan, que me satisfacen, que me otorgan y que están en lo cotidiano. El hecho de estar vivo, el de poder respirar, el de tener un grupo de personas cerca de mí, familia, amigos, compañeros de trabajo, la confianza en nosotros mismos, la que nos ha permitido avanzar en la vida en otras situaciones, el placer, la posibilidad de disfrutar y realizar acciones que nos otorguen placer, el abrirnos a la sorpresa, no perder la capacidad de asombro, el poner atención en lo que estoy viviendo porque me permite descubrir cosas nuevas. El motivarnos. La motivación es un impulso interno. ¿Mm? A veces alguien dice, oye, ¿cómo motivo a tal persona? Es que no lo vas a poder motivar porque la motivación es algo interno. Y por lo tanto buscar elementos que nos motiven, que tengan sentido para nosotros. ¿Bien? Y no perder este aspecto de la curiosidad, porque la curiosidad nos permite descubrir también la oportunidad, nos permite descubrir la novedad y nos permite conocer. Y el conocimiento siempre ha sido una gran herramienta para el ser humano. Pero estábamos hablando de las emociones que son respuestas químicas, ¿verdad?, de nuestro cuerpo frente a lo que estamos experimentando. Pero quiero contarles también que nuestro cuerpo, como postura, también favorece o obstaculiza un proceso de aprendizaje, una aventura. Nuestro cuerpo habla el 70% de nuestro mensaje. Entonces, de acuerdo a cómo esté mi cuerpo, también va a ser mi gestión frente a la vida. En ese sentido es tremendamente importante entonces escucharnos, cómo estoy, cómo me estoy disponiendo frente a un reto, frente a un desafío. Si observamos estas dos imágenes, nos vamos a dar cuenta de lo que esas imágenes nos transmiten, ¿verdad? Ese, ese señor que está allí al lado izquierdo de la pantalla, ¿verdad? Que está lo voy a decir, para mí está cabizbajo, está abatido, está cerrado al mundo, o sea, cerrado a la oportunidad de cambio, a la oportunidad de enriquecimiento. Seguramente debe estar experimentando una situación muy ingrata y su cuerpo está sufriendo, y su cuerpo sufre y se oculta. Si ese señor se irguiera y abriera los brazos como está el de la derecha, eso no niega el malestar que esté sintiendo, pero hay una apertura a la vida que le va a permitir, lo más probable, recibir también la ayuda que requiere, recibir las oportunidades que se abren hacia él. Entonces, muy importante nuestra postura corporal. Hay personas que nos cerramos, que vivimos con las manos en los bolsillos, que vivimos apretados, y eso dificulta mucho más el contacto con el universo. Cuando digo universo me refiero a todo lo que está de nuestra piel hacia afuera, que son las oportunidades de la vida.
Entonces es importante revisar cómo me estoy colocando yo frente a la vida que estoy haciendo. Y fíjense que terapéuticamente hablando, si yo hago el ejercicio de pararme derecho frente a una situación que me molesta, de sentirme seguro de mí mismo, frente a una situación que me exige, yo empiezo a construir esa seguridad, empiezo a construir esa confianza. Y corporalmente y orgánicamente mi cuerpo empieza a secretar sustancias que me conectan con la seguridad. Y muchas veces ustedes a lo mejor lo han vivido, cuando dicen, bueno, ya, hasta aquí nomás llega mi rabia, ya, ahora me voy a hacer cargo de esta situación. Y mira, ya hago esto, es un gesto corporal. No tengo idea cómo me voy a hacer cargo, pero ya sea esa determinación corporal gatilló toda una respuesta adaptativa. Ya, hasta aquí nomás. Esto tiene que tener un cambio. Y nos ponemos en acción. Comienza por una actitud corporal. Entonces es importante frente al cambio escuchar cómo me estoy disponiendo frente a esta situación. ¿Bien? De modo que ocuparnos de que sea una postura de apertura. Así como los niños cuando corren, ¿no?, y juegan, van con los brazos abiertos, van abiertos a la vida. Y eso nos permite el crecimiento. El cerrarnos aumenta los obstáculos y el displacer. Entonces aquí lo podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Esta dama que tiene 4 posturas. Las 2 primeras, sin duda alguna, transmiten algo, ¿no es cierto?, poco atractivo, que hay algo que le está sucediendo, ¿no? Sin embargo, la última pose transmite, ¿no es cierto?, seguridad, transmite... No tenemos idea de lo que está pensando, pero hay un mensaje positivo, sin duda alguna. Entonces, las posturas expansivas, como dice este texto de Amy Cuddy, es adoptar posturas expansivas cambia lo que ocurre en nuestro sistema endocrino, es decir, todo el tema hormonal, y en el cerebro sin que nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque es un fenómeno, ¿verdad?, Eh, biológico muy importante y por eso lo estamos compartiendo con ustedes. El ponernos en esta postura, ¿no es cierto?, de vamos a la aventura, confiemos en nosotros, mira cómo el cuerpo se mueve en sintonía con ese sentir. Interesante. Y eso nos dispone entonces a una aventura con mayores recursos. Pero también es importante que sepamos que hoy día tenemos acceso a una serie de actividades que al integrar en nuestra vida nos pueden aportar precisamente para poder tener un cuerpo dispuesto a la vida, abierto a la experiencia, y también toda una carga emocional eh, que favorece ese proceso. Y en este sentido, aquí hay un par de tips, en verdad, que podríamos ir incorporando, o si no, si ya lo tenemos incorporado, fortaleciéndolo, como ejercicios de respiración, el practicar yoga, el erguir la espalda, el caminar con paso seguro y expandir los brazos, ayudan a instalar nuestra seguridad. La seguridad en nosotros mismos frente a la vida. Eso es tremendamente importante. Es decir, aquí estoy yo, seguro de mí para vivir nuevas experiencias. Y claro, seguramente voy a tener que pedir ayuda, conectarme con otros factores, ¿no es cierto?, que me puedan aportar, pero claro, pero esa ayuda surge, esa solicitud de ayuda surge de mí. Ese integrar un recurso surge de mí, por lo tanto tiene que haber una apertura a aquello. Entonces es importante observar si estoy generando esto en mi vida. Si no, hagámoslo y vamos a ver los resultados positivos que nos va a generar. También es importante nuestra actitud, y escuchar nuestra actitud nos va a poder también poder discriminar si estamos en una actitud que favorece o no nuestros procesos de aprendizaje, nuestros procesos de cambio. Aquí hay varias actitudes que nos otorgan un obstáculo, como por ejemplo la actitud negativista. Es decir, no, esto no va a funcionar, yo no creo en esta cuestión, para mí esto no, esto es una pantalla, yo prefiero... Inmediatamente me estoy cerrando la oportunidad. La actitud de inseguridad, ¿verdad?, es que tiene que ver precisamente con la desconfianza en mí. ¿Eso cómo lo supero? Bueno, conociendo en qué aspecto, escuchando en qué aspecto me siento inseguro, insegura, e ir a buscar entonces la información o los recursos que me permitan superar esa situación.
La ansiedad. La ansiedad es un estado de agitación que lo único que hace es acelerar nuestro cuerpo y particularmente cuando estamos frente a la incertidumbre. Ahí volvemos a trabajar entonces con nuestro cuerpo. Cuando estemos en ansiedad, respiremos profundamente, llevando el aire a la parte más baja, y eso va a permitir que el cuerpo se tranquilice y conectémonos también con nuestras fortalezas y virtudes, porque esos son los recursos que nos permiten la confianza en la vida y la tranquilidad frente a los nuevos escenarios. La crítica negativa, todo está mal. Muchas personas tendemos a generalizar y no es así. ¿Qué es la crítica? Es la observación en base al criterio. ¿Qué es el criterio? Al razonamiento. No es lo que se dice en la calle, ¿no es cierto? Que es crítico todo aquel que encuentra algo negativo. No, no. Esa es la crítica negativa. La crítica es la observancia y por lo tanto sí, observemos desde la reflexión una realidad y de ahí discriminemos aquellos aspectos, ¿no es cierto?, que son positivos, que son aportativos y otros a lo mejor que hay que corregir, que hay que superar o hay que limitar. Y eso nos permite precisamente ir avanzando y también corrigiendo, ¿no? Hay algunas personas que tenemos una actitud de quedarnos pegados en el pasado. Todo pasado fue mejor. Puede puede ser, pero también podría yo agregar, y todo nuevo escenario es una gran oportunidad. También podría ser, ¿verdad? Es decir, quedarnos solamente pegados en el pasado implica la no trascendencia, el no avance. Y no nos olvidemos que las personas tenemos que ir creando en cada instante nuestra vida. Por lo tanto, si estoy pegado al pasado, estoy estancándome en la vida. Yo creo que el pasado nos sirve como una gran lección, como un gran aprendizaje. Puede tener lindos recuerdos también. Y maravilloso porque es parte de nuestra historia. Pero una historia que tenemos que seguir construyendo. Por lo tanto, tengo que mirar hacia adelante también. La desconfianza está muy asociada a la inseguridad. Y la desconfianza no solamente respecto a mí, sino que es la inseguridad, sino que la desconfianza respecto al entorno. Entonces me cierro, dudo. Yo creo que en la medida que nosotros tenemos confianza en nosotros mismos, podemos ir a aventurarnos con mayor seguridad frente a nuevos escenarios, pero además, ¿no es cierto?, en la conexión con nuestras habilidades, que es la capacidad de juicio, de razonamiento, nos va a permitir también discriminar en aquellos espacios que no nos otorgan la confianza necesaria de aquellos que sí lo son. O sea, nuevamente, no generalizar en todo un entorno. Y por supuesto, la arrogancia es una actitud que dificulta a cada uno de los que la practica. ¿Por qué? Porque no me permite tener una mirada coherente de mí mismo. No me permite observar mis debilidades. Y en consecuencia, abro la zona de riesgo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al no reconocer mis debilidades, entonces no genero estrategias que me otorguen seguridad. Por lo tanto, puedo tener un riesgo mucho mayor. Entonces es importante que escuchemos estos comportamientos, si es que están ocurriendo en nosotros, generar acciones, ¿verdad?, que permitan superarlo y de modo que esto no sea un obstáculo frente a los cambios que vamos o estamos viviendo. Nosotros siempre hemos utilizado la brújula como un símbolo. ¿Qué es que la brújula, verdad, este instrumento que le permite a los navegantes, y particularmente lo usaban los navegantes antiguos, para poder dirigir, para saber con claridad si se estaban dirigiendo de manera clara y segura hacia el objetivo? Entonces, desde ese lugar hablamos del norte. Ellos necesitaban saber hacia dónde estaba el norte, ¿verdad? Y eso era el indicador para saber si iban en el camino correcto o no. Y trajimos este concepto del norte de manera metafórica a nuestra vida personal. ¿Y cuál es mi norte? ¿Hacia dónde me dirijo? Y eso es tremendamente importante. Cuando nos aventuramos, es importante tener claro hacia dónde quiero ir. Cuando estoy haciendo un cambio, ¿qué es lo que estoy buscando? Porque eso me permite, ¿no es cierto? Primero, buscar ciertos indicadores que me orienten el camino, primera cosa. Y segundo,
que ese camino que estoy haciendo tiene para mí un sentido. Y los seres humanos necesitamos sentido en la vida. Cuando no lo tenemos, lo decimos claramente, esto no tiene sentido, esto no tiene ninguna razón. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a esa conclusión? Bajamos los brazos, dejamos de actuar. Y muchas veces nos confundimos, nos desanimamos, nos deprimimos, nos frustramos. Entonces creo que es tremendamente importante que cada paso que vamos dando, ir entendiendo este paso tiene sentido, y qué sentido es coherencia y razón, que está precisamente justificando ese acto. Entonces es importante tener esa conciencia con nosotros mismos, ¿verdad? Porque si no nos podemos perder. Y a veces cuando nos perdemos, esa situación nos genera costos no deseados. Entonces es importante ir siempre revisando, bueno, ¿y esto que estoy realizando, qué me otorga en este minuto? ¿Tiene un sentido? Entonces, bueno, sigamos el camino entonces. Martin Luther King, otro gran hombre de la historia de la humanidad, dijo en algún minuto, da tu primer paso ahora, no importa que no veas el camino completo, solo da el primer paso y el resto del camino irá apareciendo a medida que camines. Qué bonito, ¿no? Es decir, nos invita a caminar, nos invita a aventurarnos, ¿verdad? Confiando en nosotros mismos e ir observando el camino. No es caminar a ciegas. Nos permite, nos invita, ¿no es cierto? Una observancia. ¿Y qué es observar? Es poner atención a lo que estoy viendo, a lo que está apareciendo frente a mis ojos. Atención. Y la atención viene desde nuestra capacidad reflexiva. Hoy día, nuestra vida ha cambiado claramente, ¿no? Con todo lo que hemos tenido que experimentar desde hace un tiempo hasta la fecha. La pandemia y todos los otros escenarios que se han creado a partir de aquello. Entonces, nuestra vida ha cambiado, nuestra forma de vivir, nuestra forma de trabajar y nuestros entornos también. Entonces, desde esta perspectiva vamos a hablar de dos entornos. El entorno laboral. Hoy claramente, dado las circunstancias, ¿verdad?, de confinamiento y también de cambios de procesos productivos, hemos tenido que aprender y vamos a tener que seguir aprendiendo. Y en este caso las tecnologías nos ayudan muchísimo. Entonces no hay que tener temor a aquello. Muchas veces algunas personas dicen, oh, yo estoy muy viejo para aprender estas cosas, esto me va a costar. Inmediatamente empiezo a colocar obstáculos en mí. Yo mismo los coloco. No es la vida, soy yo. Y creo que eso es importante desterrarlo. No nos olvidemos que somos seres de aprendizaje constante, que tenemos fortaleza, que tenemos capacidad. Y una de las capacidades precisamente es la de aprender, que no se agota nunca en la vida, indistintamente la edad que tengamos. No se agota. A lo mejor el tiempo, el ritmo es distinto cuando éramos más jóvenes, pero eso no implica que no podamos aprender. Entonces, hoy día es importante, desde nuestro entorno laboral, abrirnos al aprendizaje de nuevas tecnologías. Generar estrategias que nos permitan mejorar la eficiencia operativa también, particularmente por todas las limitaciones que han ido apareciendo en el cotidiano. Tener inmediatez en los procesos, construir procesos que sean diligentes, que sean eficientes, que sean eficaces. Procesos que en otra oportunidad, a lo mejor, en otros tiempos, en otras realidades eran efectivos, hoy día no necesariamente lo son. Por lo tanto, la capacidad creativa de crear nuevos procesos también la tenemos. Incrementar la capacidad de respuesta, es decir, generar también estrategias que nos permitan responder de tal modo que nos podamos sentir satisfechos y también sentir satisfechos a quienes dirigimos nuestra acción. Y no perder nunca, ¿no es cierto?, esta capacidad de innovación, porque en el fondo toda esta situación nos ha conectado con ese recurso, el de innovar y seguir innovando. En otras palabras, salir de la zona de confort. Pero también hay un entorno personal, y el entorno personal nos invita precisamente a siempre tener una visión hacia dónde quiero ir, de modo de no sentirnos estancados en la vida. Eso es tremendamente importante. La visión implica precisamente el norte, un norte que puede ir cambiando en virtud de nuestros intereses, pero por supuesto, pero es importante tenerlo. También ser proactivo, es decir,
ir preparando el viaje anticipadamente. De modo que eso nos permite también un acto de preparación mucho más seguro. No improvisar, no improvisar, porque la improvisación es un riesgo muchas veces. Anticiparnos a los nuevos, es decir, ir en esta visión, en esta capacidad, qué es lo que viene, ¿no? Muchas veces nosotros ya podemos vislumbrar hacia dónde vamos, ¿no? Qué nos está ocurriendo y por lo tanto irnos preparando para aquello, abrirnos a esos cambios. Abrirnos a los cambios es abrirnos a nuevos escenarios, tener siempre una actitud positiva y la actitud positiva parte con la confianza en nosotros mismos. Y insisto, en esa confianza de aprender lo que tenga que aprender, ¿no? De conocer lo que hay que conocer, de moverme hacia la zona en que tengo que moverme. No perder, por supuesto, de vista nuestras capacidades, eso ya lo he mencionado en varias oportunidades, porque es tremendamente importante, es el equipaje que llevamos en el camino. ¿Bien? Y ese equipaje se va enriqueciendo en la medida que vamos conociendo. No dejar de aprender nada, no cerrarnos a los aprendizajes. Nos permite tener una conciencia de realidad mucho más rica, mucho más realista inclusive. Y por último, no olvidar que cada momento de la vida es una oportunidad. Eso depende de nosotros mismos. Bien, esperando entonces que este espacio haya sido de aporte en los procesos de cambio en los cuales ustedes se encuentran, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, en sus organizaciones, familias y otros grupos que habiten, no nos queda más que, en nombre de Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, darles las gracias por su presencia. Que estén muy bien.